Lendres, él es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado. Muy buenos días, diputado, lo saluda Carola Rojo. Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Pues preguntarle primero, ¿qué opina usted sobre esta carta que emitió la Iglesia Católica, pues donde señala que se les negará a los diputados la comunión y los sacramentos, pues aquellos diputados que votaron a favor de la legalización del aborto? Muchas gracias. En principio de cuentas decirte que son mundos muy diferentes. Unos son los asuntos del Congreso del Estado que tienen que ver con la vida pública de Sinaloa y por ende del país. Los asuntos del Congreso son asuntos del Congreso. Los asuntos de la Iglesia, ya se ha dicho mucho a lo largo de la historia, particularmente en México a partir del gobierno de Benito Juárez a la fecha. Son asuntos de la Iglesia. Personalmente soy respetuoso de la libertad de todos los individuos de creer en la fe, de creer en Dios, de profesar la religión que mejor le identifique. Soy respetuoso de eso. Por lo tanto, me queda muy claro que en lo que concierne al Congreso del Estado no alcanza, no llega los planteamientos que hace este sacerdote. Mis respetos a las personas, mis respetos a la Iglesia, son dos mundos distintos, y en esta perspectiva decirles que lo dicho por el sacerdote, por supuesto que en sentido estricto no llega al Congreso. ¿Qué tal? Muy buenos días, diputado Feliciano Castro. Le saluda Axel Avendaño. Preguntarle, usted de manera particular es religioso, practica la religión, digamos, va a misa. La misma pregunta se la hice a la diputada Cintia Valenzuela, un poquito para entender. Ella nos decía que sí, pues digamos, la religión es algo importante en su vida y creo que es algo para destacar por el hecho de que en el caso de ella, pues a final de cuentas al momento de votar pesó más la situación de derechos humanos que su propia, digamos, fe católica. ¿Es su caso también, diputado? No, en mi caso yo no soy creyente, ¿sí? Respeto la creencia de todo mundo. Yo no soy católico, no profeso religión alguna. Por supuesto, tengo y cultivo mi espiritualidad, pero son otras las rutas. Aprovecho para expresar mi reconocimiento a todos los diputados y diputadas del Congreso que desde sus distintos puntos de vista, la mayoría estuvimos a favor de votar por los derechos humanos de las mujeres, reconocer a las mujeres como sujetos de derecho y que solo le corresponde a la mujer decidir sobre su cuerpo, definir cuándo se embaraza, el espacio entre uno y otro embarazo. En ese sentido, yo quiero reiterar mi reconocimiento a diputadas y diputados eh, en la toma de definiciones que pusieron en el centro los intereses y los derechos de las mujeres. En mi caso, por supuesto que partiendo de esta convicción y decirlo claro, en el Congreso no promovemos el aborto. En el Congreso promovemos los derechos de la mujer. En esa línea, decirles que nuestro referente no son los documentos bíblicos. En nuestros referentes como legisladores es la Constitución General de la República, que es la que nos indica cuál debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que interpreta la Constitución y es la que nos impone límites. Estos son nuestros cauces. Esta es la dinámica del Congreso del Estado como la institución del Poder Legislativo en Sinaloa. De tal manera, pues, que son dos cosas distintas. Yo reitero mi reconocimiento a todas las diputadas y diputados, particularmente reconozco que fue ese el criterio el que pusieron en el centro de sus decisiones.
Diputado, preguntarle si bien este es un tema que ya tenía mucho tiempo que se estaba pues solicitando o se ponía sobre la mesa, sin embargo en legislaturas pasadas no avanzaba y siempre se decía que era por cuestiones religiosas, por cuestiones de la iglesia que intervenía en este tema. Preguntarle en esta legislatura, ustedes pues cuál es el tratamiento que le toma a estos temas en cuestión cuando la iglesia pues quiere intervenir. Reitero, respetamos las ideas de la iglesia, reconocemos cuál es su mundo, cuál es su ámbito, ¿no? Pero nosotros como diputados, como congresistas, eh, decidimos con apego a derecho y atendiendo la responsabilidad que nos confiere la Constitución General de la República, así como la Constitución del Estado de Sinaloa, a partir de la voluntad de la gente. Mira, el tema de los derechos de la mujer, la interrupción legal del embarazo, autoprocurado, consentido por la mujer. Por supuesto que hay que separar el aborto forzado, que sin duda, como lo reiteramos en el decreto que se emite, debe ser sancionado con cárcel. Aquí estamos hablando del aborto autoprocurado, consentido por la mujer, según las circunstancias de cada mujer. Estamos claros y hemos escuchado 1000 voces, como escuchamos a la Corte. Ninguna mujer anda por el mundo diciendo me voy a embarazar para abortar. Son circunstancias que solo de manera individual las vive cada mujer. Simplemente lo que estamos haciendo es generando condiciones legales para efecto de que ella pueda decidir libremente. Por supuesto, con toda la información en torno a la salud, información médica, etcétera, que requiera. Y el gobierno está obligado a otorgársela. Entonces, de tal manera que este tema es ya muy viejo, no es verdad lo que dicen que se asumió de manera apresurada. Tiene varias legislaturas tratándose el tema, pero no solo eso. El tema de la interrupción del embarazo de manera clandestina se realiza, se lleva a cabo, es un problema social, es un problema de salud pública que el gobierno debe de atender. Por cierto, aprovecho para decirles que el caso que se comentó en Mazatlán, por supuesto que publicada ya la ley, entra en vigencia y como bien lo apuntó el señor gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, el Estado, el gobierno, hará las adecuaciones necesarias en el sistema de salud para que se atienda a todas las mujeres que concurran al sistema de salud, donde por cierto está muy explícito en la ley que las instituciones de salud deben de guardar la privacidad de cada caso. No tiene por qué anunciarse quiénes van, cuántas van, etcétera, a realizarse una práctica de esta naturaleza. Reitero, debe mantenerse la privacidad por mandato de ley, por respeto a los derechos humanos de cada mujer. Muy bien, diputado. Pues por cuestiones de tiempo le agradecemos mucho su llamada. Seguiremos pendientes de este tema. Nos quedamos con lo que nos comentaba. Usted separa, una cosa es el Congreso del Estado y otra cosa es la Iglesia Católica. Le agradecemos mucho este tiempo y seguiremos pendientes. Sí, pues muchas gracias. Este es un tema de derechos humanos y es un asunto de salud pública. Esta es la perspectiva en la que nosotros nos orientamos y tomamos definiciones, reiterando nuestro respeto a cada persona de profesar la religión que mejor se identifique, así como también respetuosos de las decisiones de la Iglesia, pero con una clara definición. Los asuntos del Estado, los asuntos de la política son unos y los de la Iglesia son otros. Por lo tanto, no llega al Congreso lo que determine la Iglesia. Efectivamente. Le agradecemos mucho, diputado. Gracias y buen día. Gracias.
Es el diputado Feliciano Castro Melendres, coordinador de Morena en el Congreso del Estado y presidente de la Junta de Coordinación Política ahí mismo en el Congreso. Gracias al diputado Feliciano Castro. También tenemos